¿Por qué propongo yo que el Instituto Electoral del Distrito Federal pudiera manejar el voto electrónico? En primer lugar, porque este voto es ecológico, nos llevaría a ahorrarnos muchísimo papel, los millones de boletas que actualmente imprimimos para una elección. El voto electrónico además es incluyente, porque la urna electrónica es una urna portátil, de fácil acceso, que la puede uno llevar a los hospitales o que puede uno acercarla a aquellas gentes con discapacidad que llegan a una casilla a votar y que por las escaleras o hay impedimento, esto facilitaría. Hay un tema muy importante en el voto electrónico, la inmediatez de los resultados. Adicionalmente, con este tipo de voto no hay posibilidades de error, es decir, el ciudadano no comete error al votar y tampoco hay errores a la hora del cómputo del escrutinio que se hace en el cómputo final. Da una enorme seguridad. Yo sé que el tema más difícil por el que habría que trabajar en el caso de implementar el voto electrónico es precisamente el de la confianza. Pero yo diría, en términos generales, ahora, por ejemplo, todos nos acercamos a un cajero de banco, retiramos nuestro dinero, nadie queda en duda de si yo retiré 3,000 pesos y en el banco me van a descontar 3,500. Es decir, hacemos cosas de manera tan cotidiana que me parece que no sería tan complicado el poder obtener la confianza para este voto electrónico. Y finalmente, uno de los temas muy importantes, podríamos ahorrarle muchos recursos. Tenemos una de las elecciones más caras en el mundo entero. Desde el año 2003, el Instituto hizo un ejercicio piloto con urnas de Brasil. Después, en el año 2004, se invitó a 4 instituciones, a la UNAM, al POLI, a la UAM y al TEC de Monterrey, para que elaboraran una urna, pero una urna para los mexicanos. El tema electoral no es exclusivo, en general todos lo ciframos en la desconfianza y habría que diseñar una urna electrónica a prueba del ácido. Y entonces se desarrolló y se hizo el desarrollo tecnológico y el Politécnico fue el desarrollo que más agradó al área de informática del instituto y por eso se les encargó que elaboraran 60 urnas semi-industriales mismas que fueron entregadas a finales de diciembre del año 2005. Las empezamos a probar en el año 2006, hicimos un ejercicio piloto, los resultados fueron extraordinarios y eso nos permitió, con la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa, el poder hacer la reforma legal para que se pudiera utilizar con efecto vinculante, cosa que hicimos en las elecciones de 2009, donde utilizamos 40 de estas urnas. Con esta muy buena experiencia, cuando tuvimos un nuevo código para las elecciones del 2012, el legislador del Distrito Federal le encargó al instituto recoger el voto de los avecindados en el Distrito Federal que residieran en el extranjero. Esta novedad nos hizo acercarnos con el director de informática de la UNAM, el doctor Ania, porque le fuimos a preguntar si había la posibilidad o qué nos decía para recoger el voto de los chilangos residentes en el extranjero a través de la urna electrónica. Y la respuesta fue, ¿y por qué no lo hacen por internet? En la UNAM ya tenemos varios años realizando esto y quiero decirles que fue una espléndida experiencia el haber recogido el voto de los chilangos a través del voto por internet. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus comentarios, maestro. Y tiene el uso de la palabra en esta ronda de preguntas nuestro compañero Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Bienvenido, maestro Ángel Rafael Díaz Ortiz. La verdad es que pues es una vida y una currícula desde hace algunos años dedicada a la materia político-electoral.
desde la sala regional, en la quinta sala regional de Toluca, donde fue presidente, después en la asesoría ahí con Fernando Gesto, si mal no recuerdo. Correcto. Hasta llegar a ser consejero en el Distrito Federal. El tema que usted propone es un tema de innovación. En épocas actuales a veces es inentendible que ante el avance de todos los sistemas informáticos nosotros sigamos haciendo las elecciones como tradicionalmente se ha venido realizando en el país. Llama la atención por ahí un decreto de Venustiano Carranza para la elección del 18, Correcto. donde menciona literalmente que el sistema de votación podrá ser bajo los medios tecnológicos Correcto. que estén al alcance. Es el primer antecedente que tenemos con relación al tema que usted nos propone. Es un tema interesante. Sin embargo, dice usted y dice asertivamente que en este país la desconfianza es muy grande. Y la desconfianza se ve todos los días, por eso seguimos con el papelito, con el crayón, con la tinta indeleble, por el doble voto, una serie de circunstancias que limitan. Nos señala usted la experiencia del voto de los mexicanos en el extranjero del Distrito Federal. También habría que decir, en honor a la verdad, que esto se tuvo que realizar a través también en colaboración mediante acuerdo con el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, porque si no, no hubiera sido posible la implementación única y exclusivamente como por arte de magia a través del internet, sino las invitaciones en la papeleta del IFE se tuvo que poner un apartado si deseas o no deseas votar en la elección del Distrito Federal para convocar a los mexicanos en el extranjero o allende de nuestras fronteras, que fue el primer paso y el paso inicial. Posteriormente el IFE tenía un retorno a través de correo certificado porque así lo marca la ley, y en el Distrito Federal el retorno era por internet. Pero también, siendo honestos, la cifra no es distinta o tan diferenciada con, perdónenme la expresión, el fracaso auténtico que es el voto de los mexicanos en el extranjero a nivel federal, porque el modelo está mal diseñado. A mí me gustaría preguntarle con relación a esto, ¿cómo podría usted implementarlo en México? Me dice usted que en el Distrito Federal son los grandes innovadores. Yo recordaría a Homero Díaz Gloria, de Coahuila, que la verdad es que en honor a la verdad, el gran innovador de este tema en México correcto. Se llama Homero Díaz Gloria, sí. Con todas las oposiciones que tuvo, y fue porcentual y ha sido porcentual en Coahuila porque se utiliza hasta el día de hoy el doble método. Así es. O Homero Gloria Ramos, o Ramos Gloria, el que correcto. Fue presidente del instituto, Homero Gloria Ramos. Fíjate, ¿cómo viste? Podría decir la confiabilidad que podría dar la urna en base a los algoritmos que maneja, porque el tema de discusión central, al menos en el IFE, que ha gastado millones de pesos en el estudio, desde el presupuesto de 1996-97, año con año se presupuestúa, se pone en presupuesto la urna electrónica y se siguen haciendo avances y estudios en el IFE. Si ya está plenamente acreditado la confiabilidad y certeza de ese voto, si no puede ser modificado algún algoritmo o alguna base de datos, porque usted nos pone que en el banco hacemos la transacción, pero el banco lo clonan. Entonces, por su respuesta, muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra maestro Díaz Ortiz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Luis Antonio. Se nota que tiene un amplio conocimiento sobre este tema. Efectivamente, Homero fue el pionero. Coahuila improvisó una laptop que ellos mismos diseñaron el sistema y con eso fueron los pioneros. Posteriormente, y a lo que yo me refería en el caso del instituto, es a diseñar la urna mexicana. Es decir, el primer ejercicio lo hizo Coahuila, pero ya diseñar una urna especialmente solo para recibir votos, eso lo elaboró el POLI. Es una caja receptora, que tiene una
pantalla touchscreen, que a la hora de tocar vienen las opciones de los partidos, a color, se le pide al ciudadano que confirme. Esta urna adicionalmente trae audífonos, similar a la de Brasil, porque esto permitiría a personas discapacitadas o personas inclusive analfabetas poder votar sin necesidad de que nadie los ayude, los auxilie. Y adicionalmente a esto, los candados de seguridad. Esta urna electrónica cuenta con un GPS, por lo tanto puede uno localizarla en dónde se encuentra, si en la casa todavía del presidente, si va en camino al lugar donde se va a instalar la casilla, puede uno tener perfectamente ubicado. ¿Qué otra ventaja tiene el GPS? Tiene la posibilidad de recibir el listado nominal de manera electrónica. Entonces, a la hora de ubicar y que se encienda, manda en forma encriptada la información al área central y de allí se podría enviar en ese momento el listado nominal. Y es el único momento en el que la urna queda conectada a internet y de ahí queda totalmente desconectada, no hay posibilidades de intervenir a través de algún hacker. Posteriormente, cuando concluye la votación y se apaga la máquina, cuando se hace el proceso de cerrado, que se imprimen los resultados y se le entrega a cada uno de los representantes de los partidos políticos, vuelve a enviar la información de manera encriptada. Quiero comentarles que nosotros, en lo personal, tuve mucho contacto con el doctor Villa, que es el director de informática del Politécnico, y él nos hizo favor de llevar al instituto a un doctor que ahora no recuerdo el nombre, una gente joven. Me dijo, este es el que se encarga de poner los candados de seguridad en los bancos. Me dijo, salvo 2 bancos que en México lo hacen fuera del país, él es el encargado. Y también para el CISEN, este doctor, me dijo, él es el que está haciendo y desarrollando hoy los candados de seguridad para el software de la urna electrónica del instituto. Para mí sería muy complicado explicarles con lujo de detalle cuál es el encriptamiento, los candados de seguridad, y por eso nosotros en el área de informática, pues nos tuvimos que auxiliar precisamente de la asesoría del Politécnico y luego todo esto evaluado por la UNAM. Y por eso fue que nos acercamos nosotros con el director de informática de la UNAM cuando tuvimos la necesidad de recoger el voto de los chilangos en el extranjero, y él nos explicó la enorme seguridad que existe hoy, por ejemplo, para poder emitir un voto por internet. Él nos comentaba, y de veras no es ciencia ficción, el hecho de que pueda uno votar a través del teléfono celular. En primer lugar, hay sistemas que en este momento identifican la voz y que esto es irrepetible. Entonces uno podría registrar el teléfono, registrar la voz, antes de votar poner la huella digital, inclusive el iris, a la hora de hacer el listado nominal, registra uno con todos estos candados y entonces puede uno emitir el voto. De veras, son sistemas en los que a mí me costaría mucho trabajo explicar con lujo de detalle la técnica, pero yo sí invitaría a que ustedes, señores diputados, que tienen ahora la tarea de legislar y en su caso de hacer algunas modificaciones al COFIPE, me parece que es un momento muy oportuno para asesorarse con el director de informática de la UNAM, con el director de informática del Poli, de platicar con ellos, porque además quiero decirle que tanto la urna electrónica mexicana que ya se está fabricando y que fue utilizada ahora en forma importante en Jalisco, fueron 972 urnas con las que sacaron 43 distritos en la totalidad, recibiendo la votación a través de internet de la urna electrónica. Una urna fue impugnada y la Sala Superior ya se pronunció por unanimidad de los magistrados, dando la seguridad del voto recibido en la urna. Y lo mismo pasó con el voto por internet, porque este fue impugnado por varios partidos. El Tribunal Electoral del DF nos prohibió hacer el voto por internet y la Sala Superior, por unanimidad de los magistrados, dijo que se garantizaba absolutamente el sufragio con todos estos derechos constitucionales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios.
Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Sí, su ensayo se centra en el medio o instrumento para ejercer el voto, en el caso la urna electrónica y el voto por internet, medios que efectivamente garantizan la seguridad en la emisión del voto en función del avance de la tecnología y medidas de seguridad en la información que recopila y procesa. Pero eso es obvio desde mi punto de vista muy humilde que es en otro país que no es este, porque en este país no hemos accesado ni a la democracia, sigue siendo un reclamo el sufragio efectivo, y en efecto se usa el teléfono celular para votar, los niños halcones que llevan a la gente para que vote, saque la foto y le pueda demostrar al que le compró el voto que votó por el partido por el que le compraron el voto. Y ya sabemos qué partido hace eso, qué presidente de la República llegó con qué métodos a eso, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de Peña Nieto y el PRI. Pero bueno, y obviamente ni hablar, porque ni hablar, ¿verdad?, de los casos de los Hildebrando, ¿verdad?, que ya a través nada más del cambio de algoritmos, punto 56, y allá sí así fue, ¿verdad? Eso ya está más sofisticado, ¿verdad? Esos son más tú. Sin embargo, nos encontramos por eso en un país, y eso es lo más grave, por lo que usted nos plantea, donde la brecha digital presenta un reto para la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, situación que no pondera en su exposición y que en la actualidad sería un reto la implementación de la emisión del voto a través de los medios que pone en su ensayo. Nada más por decirle, hoy hay grandes movilizaciones en Oaxaca, en Guerrero, porque los diputados aquí, algunos no lo hicimos, ¿verdad?, votaron una ley educativa que ellos tienen el temor de que quieran aplicarles una evaluación similar a todos y sean afectados en sus derechos de trabajadores y demás, porque no existe en el país una similitud, no todo México es Telcel, evidentemente, no hay conectividad en todo el país. Entonces, yo a partir de estos datos me pregunto y le pregunto si usted reflexionó qué implicaciones económicas y tecnológicas representaría la implementación en una elección federal de esta forma de emitir el voto por parte de los ciudadanos, y si se implementaría un sistema de comunicación propio o se utilizaría la red de internet para la emisión del voto en urnas electrónicas, o cómo lo piensan, no en la urna, porque ya ahorita que hablaba del GPS ya algunos decían, no, pues vamos a ver ahí cómo la embarazamos, ¿verdad? Porque siempre le hallan, ¿no? No, yo le pregunto estas cosas más amplias. El embarazo cibernético. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra maestro Díaz Ortiz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, fíjese que casualmente decía yo al final de mi breve exposición que uno de los temas nos llevaría a abaratar nuestras elecciones, nuestras costosas elecciones. En este momento, lo que nosotros vivimos, insisto, en el instituto, fue que la urna electrónica mexicana, que ya se desarrolló ahora industrialmente en el caso Jalisco, y por eso Jalisco compró 1,200 y pudo utilizar 972. Esta urna es la más barata de las que nosotros conocimos o nos presentaron en el instituto, porque este es un tema que desde el año 2000 se viene trabajando de una manera muy seria en el instituto. Pero yo he sugerido inclusive que se puede crear un fondo a modo de que el IFE aporte y que aporten también las entidades federativas, porque tenemos, y este es uno de los temas que después quisiera yo comentar con ustedes y proponer, tenemos elecciones concurrentes. El IEDF y el IFE han tenido estos 5 procesos de elecciones concurrentes, y la verdad es terrible que tengamos un doble gasto, doble estructura, doble casilla,
doble representantes de partidos, doble capacitación. ¿Quiénes hacen las elecciones el día de la jornada electoral? Los ciudadanos. Ciudadanos que fueron sorteados, ciudadanos que fueron capacitados en su casa. Y en consecuencia tenemos a los mismos ciudadanos aquí capacitados y enfrente de la otra casilla, porque por lo menos nos ponemos de acuerdo con el IFE para ponernos en el mismo lugar. Sería terrible que fuera el ciudadano a una cuadra a votar por el IFE y a otras 2 cuadras para allá a votar por el IEDF. Por lo menos nos ponemos de acuerdo que primero la votación la recibe el IFE y para eso manchamos el dedo pulgar arriba del ciudadano y después nos manchan abajo cuando pasan con el IEDF, ¿verdad? Y tenemos que ponernos de acuerdo con el IFE para ver, oye IFE, ¿y tú qué meses escoges ahora para el sorteo? Ah, pues yo de enero a junio, pues entonces el IEDF de julio a diciembre para que no vayamos a coincidir en los meses. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo y luego hasta nos andamos pirateando a los ciudadanos ya capacitados. ¿Por qué no ponemos una sola urna si son los ciudadanos los que reciben la votación? ¿Por qué no modificar el COFIPE para que se permita en estas elecciones concurrentes poner una sola casilla? Y si pusiéramos una sola urna electrónica, pues mejor. El ciudadano pasa y le entregamos las 6 boletas o las 4 boletas, las que sean necesarias. O pasa el ciudadano y toca 6 veces y vota y ya están. Y ahí salen los resultados de la elección federal y los resultados de la elección local. No creemos en estos sistemas, tenemos mucha desconfianza, nos van a embarazar las urnas, por eso tiene testigo de voto, por eso el ciudadano a la hora que toca y vota se imprime el boleto, allí queda depositado, nadie puede tocar ese documento salvo que esa urna se impugne y solo el tribunal la puede abrir y contar voto por voto para que coincida con lo que quedó almacenado en la urna, que coincida con la constancia que se llevó el representante del partido, que coincida con el USB que se entregó en el distrito, que es el momento en que se hace el cómputo final. La verdad es que, insisto, y se los digo con toda honestidad, es la mejor urna o con el mayor número de candados que existe en el mundo, La resolución de Alemania, del Tribunal Supremo de Alemania, prohibió porque dijo, no porque se haya demostrado un fraude con la urna. El problema y por lo que queda prohibido es porque el ciudadano no tiene manera de comprobar de que su voto fue precisamente por el partido que eligió. Bueno, pues esta urna sí se puede, porque cuando uno vota lo imprime, yo lo veo, lo leo, checo que sean el mismo logotipo y queda allí depositado ese testigo de voto. De veras, yo los invito a que conozcan este producto a detalle y que logremos asesorarnos. Yo digo, si elaboramos el software con una institución a la que le tengamos confianza, el TEC de Monterrey, la UNAM, la UAM, la que quieran, y esto, lo tiene que hacer el área de informática del IFE, con la asesoría del POLI, por ejemplo, y con la evaluación de la UNAM. Sí, porque aquí debemos ser dueños nosotros de ese sistema. Hoy por hoy, el problema de algunos otros países es que tienen la dependencia tecnológica en estos temas informáticos. La idea sería tener una total independencia y autonomía en este asunto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Aida Valencia, del Grupo Parlamentario El Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Maestro Ángel Rafael, felicitaciones por su perfil, lo estamos revisando. Lo que está exponiendo hoy se me hace algo nuevo, algo que debería suceder en nuestro país. Pero primeramente considero, ya lo decía por ahí el diputado Huerta, no todo México es territorio Telcel. Primeramente tendríamos que ver que el país se electrifique, porque yo vengo de una zona rural. Yo todavía en el 2003 me sorprendí cómo los operadores políticos de los partidos llegaban a decirle a la fila cómo tenían que votar y por qué partido tenían que votar. Las comunidades indígenas, donde todavía existe un alto índice de analfabetismo, donde todavía la población es monolingüe. ¿Qué propone usted para esta zona? Porque realmente
aprender a votar en esta zona. A mí me tocó en el 2003 ver eso, y en el 2004 que nos dimos a la tarea de informarle a la gente qué era una boleta, porque no sabían qué era una boleta, no sabían qué era votar, porque otros votaban por ellos. Es muy común que suceda, que el botín político esté en estas comunidades con mucha más necesidad. Entre más pobre es la gente y entre más marginada está, es más vulnerable para este tipo de artimañas que lamentablemente sigue habiendo en nuestro país y que no es nuevo para nadie. Es ahí donde yo le pregunto a usted, ¿cómo pretende hacer que esas comunidades indígenas, rurales, puedan hacer uso de este sistema, maestro? Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra maestro Díaz Ortiz hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias por su pregunta, diputada. Yo soy oaxaqueño y bueno, pues imagínense ahí mis 570 municipios. Ah, pues somos paisanos. Qué coincidencia, diputada. Ya recibimos a 3. Es cierto. Muy participo, 3 oaxaqueños. Imaginemos ahora que esta urna electrónica, que tiene autonomía absoluta porque va con batería, con pilas, puede trabajar por supuesto conectada, pero puede ir con pilas, dura 12 horas la pila. Entonces lo podemos llevar al lugar más remoto donde no hay electricidad y en donde se instala la urna con audífonos en zapoteco, en mixteco, en tzotzil, en el idioma que quieran, en el dialecto que se le ponga al software, le dirá bienvenido a la urna y se le va llevando de la mano. Y allí aparecen los logotipos con los colores. Yo toco el logotipo y si se desea puede venir la foto del candidato. ¿Está usted seguro? Confirmo. Se imprime, veo, no necesito leer, veo el logotipo del partido, ahí quedó impreso, ahí quedó almacenado y todo me está llevando de la mano con el dialecto que nosotros le metamos al software. De veras es algo que nos puede ayudar. ¿Por qué Brasil inventó el tema de los audífonos? Porque el 25% es analfabeto en Brasil. Allí fue donde ellos idearon esto y nosotros lo recogimos. Me parece de veras un gran instrumento. Decía yo hace un momento que fue impugnada una urna electrónica, ahora en la reciente elección en Jalisco, en un distrito, se impugnó y la sala regional declaró la nulidad de la elección porque fue una urna que se sustituyó, después de estar recibiendo la votación, tuvo un problema técnico y se tuvo que sustituir la urna. El Tribunal Regional de Guadalajara anuló esa votación. Se impugnó, se vino a estudiar a la Sala Superior y los magistrados de la Sala Superior, por unanimidad, porque tuvieron oportunidad de conocer con mayor detalle el funcionamiento de esta urna, declararon que la votación era totalmente válida. Los magistrados de la Sala Regional de Guadalajara no se enteraron que el software y la urna trae un diseño especial para que en caso de que hubiera algún problema en el transcurso de la recepción de la votación, no se pierde la votación, se puede continuar con otra máquina. De veras, insisto, es cosa de conocerla porque es un traje a la medida para los mexicanos. Por donde le busquemos y preguntemos, esta urna nos va a dar una respuesta. Es cuestión de conocerla. Y yo decía, pues no tenemos que hacer el gran gasto inicial. Si Jalisco ahora tiene 1,200 urnas, en el momento de que el IFE tenga una elección, pues en el estado de Jalisco, en algunos municipios donde ya se hizo, pues que la ley, allí viene la intervención de ustedes, el COFIPE se modifique para una frase muy sencilla. El IFE puede recibir la votación por medios electrónicos, lectores ópticos, urna electrónica, eso que lo decida el área experta, el área del IFE. ¿Por qué el IFE no ha avanzado más? Pues porque la ley no le permite. ¿Por qué tuvo que recibir la votación a través de correo certificado? Pues porque el COFIPE así lo ordena, no hay otra manera.
¿Por qué el IEDF sí lo pudo hacer? Aquí está la diputada Liz Bedio, le doy las gracias, se lo dijimos varias veces y lo hemos dicho públicamente. Fue muy sencilla la redacción. El IEDF debe recoger el voto de los avecindados en el DF que residen en el extranjero. No dice cómo. Y luego dice, se celebrarán los convenios que sean necesarios y al final rendirá un informe, un informe estadístico de lo recibido, nada más. Y por eso fue que lo pudimos hacer por internet. Y por eso el IFE nos permitió 2 meses más después de que el COFIPE le ordena cerrar el 15 de enero, nosotros cerramos el 15 de marzo. El IFE lo puede hacer después, ¿por qué no lo hace? Pues porque el COFIPE se lo impide. Yo creo que de veras es un tema al que vale la pena ya ir modernizando a nuestro Instituto Electoral. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Ruth Zabaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, maestro Ángel Rafael Díaz. Yo tengo curiosidad por saber si tiene usted un acercamiento o una idea, seguramente sí, porque ustedes lo implementaron, del costo de los 2,000 votos chilangos, porque fueron 2,000, ¿verdad? Es que ya estoy entrando aquí a la misma dinámica de los diputados, ya descubrí que somos muy buenos investigadores, entonces me puse a investigar, me dio curiosidad cuántos votos habían sido. Esto que usted decía que pues es un gran éxito, a mí me parece que sí es respetable su opinión, sin embargo no comparto yo esa opinión de que sea muy redituable desde mi punto de vista por los costos. Claro, tenemos que pensar que la tecnología pues tiene que ser nuestra amiga y tenemos que ir pensando en cómo utilizarla para beneficio de la sociedad. Sin embargo, en este caso, me parece que nos debería de precisar desde mi punto de vista el costo que tendría este cambio y los beneficios. ¿Verdaderamente habría ahorros? ¿De qué dimensión de ahorros estamos hablando? ¿Hay un cálculo al respecto? Y la otra, usted sabe que uno de los grandes problemas que tenemos todavía para decir que tenemos una democracia plena es la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y principalmente la coyuntura electoral. Este problema de la falta de confianza, ¿no cree usted que se agudizaría implementando estas urnas si existe la suspicacia de que se cambian los votos? Ya escuchó usted a uno de nuestros compañeros diputados lo que dijo, que se cambian los votos o cae halconcitos adentro de las urnas para cambiar los votos. Imagínese en el contexto de este voto computarizado, aún con todo lo que usted nos ha explicado aquí de los avances tecnológicos con los que cuenta para llegar al más recóndito, pues la sierra, la montaña de cualquier distrito, si usted no ha considerado esa parte pues de riesgos que existiría tanto de fraude verdadero como de un fraude imaginario y la falta de confianza que se implementaría o que se generaría o que se aumentaría de lo que ya pues tenemos ahorita cultivado, ¿no? Y cosechado además en algunas elecciones últimamente. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. Muchas gracias, diputada, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra maestro Díaz Ortiz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Sí, me parece que se nota que estoy convencido de la seguridad y de las bondades, y por eso es que yo lo único que propongo es los técnicos de nuestro país. Por eso digo yo, el director de informática de la UNAM, el director de informática del POLI, que ellos nos expliquen los candados de seguridad. Yo lo único que puedo decirle es que quedé total y absolutamente convencido de los candados de seguridad.